Este video es la segunda parte de nuestro tema titulado El hombre rico y Lázaro, con la pregunta ¿a dónde van los muertos? Y les sugiero a que escuchen la primera parte para modo de seguir el contexto. En la primera parte de esta enseñanza empezamos a examinar la palabra hebrea Sheol, que significa sepulcro, la tumba o el estado del muerto. Y también vimos que la palabra griega Hades significa exactamente lo mismo, sepulcro, la tumba o el estado del muerto, pero no en la mitología pagana, sino en la palabra de Dios. Y en el Hades es en donde el Señor Yeshua, el Cristo, fue puesto, lo que simplemente significa que fue sepultado. Y en cuanto a su espíritu, escuchen esto, en cuanto a su espíritu, el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo esto está en acuerdo con Eclesiastés capítulo 12, verso 7, en donde dice que al morir el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en cuanto a su cuerpo, dice en Lucas capítulo 23, verso 53, que fue puesto en un sepulcro. Y de este entierro, él mismo dice en el Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma, en otras palabras, no me dejarás, a mí mismo no me dejarás en el Seol o en el Hades, que significa lo mismo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas dos frases están estrictamente paralelas y la segunda frase se expande y explica la primera. Entonces, noten aquí, el Sheol, que en griego significa Hades, es el lugar en donde se ve la corrupción. En otras palabras, el cuerpo se corrompe y vuelve al polvo como era. Y escuchen esto, la resurrección es la única forma de salir del Sheol. Y esto está perfectamente claro en un comentario divino que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 31, en donde dice, el rey David, viéndolo de antemano, habló de la resurrección del Cristo, que no fue dejado en el Seol, ni su cuerpo vio corrupción. Algunas versiones dicen que su alma, en otras palabras, el Cristo mismo, no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y para que quede aún más claro, dice aquí mismo en el verso 34, el rey David no subió a los cielos. ¿Por qué? Porque no había resucitado de entre los muertos. Noten además que no dice el cuerpo de David, sino que simplemente David. Ahora bien, todo esto es una prueba más de que la resurrección es la única forma de entrar al cielo. Pero el Salmo 16, verso 10, se vuelve a mencionar en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 34 al 37, en donde tenemos la misma lección importante reafirmada. Noten cómo dice, y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El rey David sí vio corrupción. En otras palabras, el cuerpo de David se corrompió y volvió al polvo de la tierra. Verso 37 dice, mas aquel, refiriéndose a Yeshua, el Cristo, a quien Dios levantó, a quien Dios resucitó, no vio corrupción. El Cristo no vio corrupción. ¿Por qué? Porque fue resucitado, porque fue resucitado de entre los muertos y de esa manera salió del Sheol, del Hades, del sepulcro, en donde fue sepultado. Las tres palabras significan lo mismo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero nada dice de descender al infierno. Algunos enseñan que al morir
el Cristo descendió al infierno. Pero eso es pura tradición y las tradiciones conducen al grave error de sustituir la revelación de Dios por las tradiciones de los hombres. Esa enseñanza tradicional de que el Cristo descendió al infierno viene de un mal entendimiento de ciertos pasajes como Lucas capítulo 23, verso 43, y Primera de Pedro capítulo 3, versos 17 al 22. Pero noten por ustedes mismos en sus propias Biblias que en este pasaje de Primera de Pedro no hay ni una palabra que mencione el infierno o el Hades. Y la palabra espíritu en este pasaje nunca se usa para referirse al hombre en cualquier estado o condición, ya sea vivo o muerto, sino que se usa constantemente para referirse a ángeles, de los cuales se dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 7, Él hace a sus ángeles espíritus. En otras palabras, ángeles son seres espirituales, mientras que el hombre es un ser humano. Y a pesar de que leemos en Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, que estos son espíritus encarcelados, los toman equivocadamente para referirse a hombres. Y a pesar de que en la siguiente epístola, eso es en Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, leemos de ángeles que pecaron, ángeles, espíritus que pecaron y que fueron arrojados al Tártaro. No dice al Hades ni al Gehenna, sino al Tártaro, y fueron entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles se mencionan nuevamente aquí en relación con Noé, y también por eso se identifican como espíritus o ángeles en Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, en donde también se nos dice que fueron desobedientes en los días de Noé. Y podemos leer cuál fue el pecado de estos ángeles o espíritus en la carta de Judá, versos 6 y 7, que solo se puede entender leyendo Génesis capítulo 6. Pero noten aquí, en la carta de Judá, en el verso 6, se vuelve a mencionar que estos ángeles están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora bien, permítanme decirles que es sorprendente que frente a estos dos pasajes, Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, y Judas, versos 6 y 7, que hablan claramente de ángeles o espíritus encarcelados, hayan personas interpretando que los espíritus encarcelados de Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, se refieren a seres humanos. Es absurdo. Además, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, la palabra predicó no se refiere a la predicación del evangelio, porque aquí no dice evangelizó, porque entonces hubiera sido la palabra griega evangelizo, pero noten aquí, es la palabra griega keruso, que significa proclamar, como un anunciador, hacer una proclamación. Y el contexto muestra que el propósito de este pasaje acerca del Cristo es para motivar, para alentar a los creyentes del Cristo. Y comienza en el verso 17 diciendo, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también el Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Luego el apóstol Pedro explica que como el Cristo padeció por hacer el bien y no por hacer el mal,
Ellos debían hacer lo mismo, y si lo hicieran, tendrían, al igual que él, un glorioso triunfo, porque aunque fue puesto a muerte en su cuerpo de carne, sin embargo, fue resucitado en espíritu, o sea, en un cuerpo espiritual, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 44, y de esa manera hizo tal proclamación de triunfo que llegó hasta el Tártaro y fue oído allí por ángeles que están ahí reservados en prisiones para el juicio. Ninguna otra explicación de este pasaje toma en cuenta el argumento del contexto, y por esa razón, el apoyo a esa enseñanza tradicional que el Cristo descendió al infierno se desvanece de las Escrituras. Ahora bien, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 9, también se habla del descenso del Cristo a las partes más bajas de la tierra, antes de subir por encima de todos los cielos. Pero escuchen lo siguiente. Miren en sus pantallas. Esta palabra de es lo que se llama el genitivo de aposición, por lo cual de la tierra explica a lo que se refiere cuando dice las partes más bajas, y debe traducirse las partes más bajas, es decir, a la tierra. Y si dicen que significa algo más que esto, entonces no sería cierto, porque el Cristo fue puesto en un sepulcro y no en una tumba debajo de la tierra. Y escuchen esto, su espíritu él encomendó en las manos de su Padre, como leímos en Lucas capítulo 23, verso 46. ¿Notaron eso? Su cuerpo fue puesto en un sepulcro y su espíritu fue encomendado en las manos de su Padre, en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo pueden decir que Él descendió al infierno? Entonces, en Efesios capítulo 4, verso 9, este descenso es un contraste a su ascensión. Por eso, el verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también ascendió. Esto se refiere a su descenso del cielo en la encarnación y no a ningún otro descenso distinto a este o de su entierro. Pero la tradición, los tradicionalistas continúan transmitiendo la mentira de la serpiente antigua que engañó a nuestros primeros padres. Porque en Génesis capítulo 2, verso 17, Dios dijo, ciertamente morirás. Pero Satanás dijo, no morirán. En Génesis capítulo 3, verso 4. Y todos los tradicionalistas y los espiritistas están de acuerdo con Satanás diciendo que no existe tal cosa como la muerte y que solo es vida en alguna otra forma y en algún otro lugar. Pero noten lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 15, verso 26, Dios se refiere a la muerte como un enemigo, pero el hombre se refiere a la muerte como un amigo. Dios habla de la muerte como un término, pero el hombre habla de la muerte como una puerta. Dios habla de la muerte como una calamidad y el hombre habla de la muerte como si fuera una bendición. Dios habla de la muerte como un miedo y un terror y el hombre habla de la muerte como una esperanza. Y Dios dice que librarnos de la muerte es muestra de misericordia. Extraño que parezca, el hombre dice lo mismo y no pierde la oportunidad de ser librado de la muerte usando todos los medios que estén a su alcance. Y noten en la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 27, en donde se nos dice que Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, para que fuera por misericordia preservar a Epafrodito de la muerte. Pero escuchen esto, difícilmente podría llamarse misericordia si la muerte fuera una bendición y la puerta de gloria, según dice la tradición popular. Y en 2 Corintios capítulo 1, versos 9 y 10,
el apóstol Pablo también fue librado de una muerte tan grande que resultó con una grandeza de gracias a Dios por responder a sus oraciones. Y para una explicación detallada de cuando el apóstol Pablo dijo ausentes del cuerpo y presentes al Señor en 2 de Corintios capítulo 5 verso 8, los voy a referir a unos de mis videos anteriores que lleva este mismo título, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, en Filipenses capítulo 1 verso 21, algunos piensan que el apóstol Pablo se refería a la muerte como una ganancia cuando dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero les pregunto, ¿la ganancia de qué o de quién? La respuesta está clara, porque todo el contexto desde los versos 12 al 24 muestran que el Cristo y su causa son los temas a los que el apóstol se refiere, y no a él mismo. En el verso 12 nos dice que su encarcelamiento resultó más bien para el progreso ¿de qué? Del Evangelio, y su muerte lo podría promover aún más, y así resultaría para ganancia del Evangelio. Y el verso 21 comienza con la palabra ¿por qué? Entonces, el verso 21 nos da la explicación del verso 20. Ahora, en el profeta Isaías, capítulo 38, versos 17 al 19, tenemos un pasaje en donde el rey Ezequías también tenía una razón para alabar a Dios por haberlo librado del rey de los terrores, o sea, de la muerte. En el caso de Epafroditos, Dios mostró misericordia, y en el caso del apóstol Pablo, fue un regalo. Y ahora aquí, con el rey Ezequías, es por amor. En este pasaje, es el rey Ezequías el que está orando a Dios, y noten cómo dice, he aquí que por causa de mi salud se agravaron mis amarguras, pero tú te has complacido en mi vida para que no sea consumida por la corrupción, pues todos mis pecados has echado tras tus espaldas. Pues el Seol no te expresará gratitud, ni la muerte te alabará. Tampoco confiarán en tu justicia los que descienden a la fosa, en otras palabras, a la tumba, el sepulcro, el Seol. Pero los vivientes, los que viven, te alabarán tal como yo lo hago hoy. Por otro lado, la muerte de Moisés fue permitida porque fue su castigo, y por eso no hubo liberación para él, aunque lo suplicó, como se nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1 y el capítulo 3. Seguramente no podría haber sido un castigo para Moisés si la muerte no es muerte, como dicen los tradicionalistas. Tan eficazmente ha tenido éxito la mentira de Satanás y ha cumplido su propósito, que aunque el Señor Yeshua dijo, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, la cristianidad dicen a una, no, Señor, no hace falta que vengas por mí, yo moriré y vendré a ti. De esa manera, la bendita esperanza de la resurrección y la venida del Señor casi han sido borradas de las iglesias, y la promesa del Señor ha quedado sin efecto por los estragos de la tradición. En el apóstol Mateo, capítulo 22, verso 32, y en el buen anuncio de Marcos, capítulo 12, verso 27, y en Lucas, capítulo 20, verso 32, se afirma que Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Pero los tradicionalistas que creen que los muertos son los vivos, hacen que Dios sea el Dios de los muertos. Algo que Él dice discretamente que no lo es. Interpretando las palabras de esta manera, ignoran por completo todo el contexto que muestra que las palabras se refieren a la resurrección y no a los muertos en absoluto. Noten cómo se enfatiza la resurrección en cada uno de esos pasajes. En Mateo capítulo 22, verso 23 dice, en ese día se acercaron los saduceos y le dijeron,
no hay resurrección de muertos. Y en el verso 28 dice, por consiguiente, en la resurrección, ¿de quién de los 7 será ella esposa? En Marcos capítulo 12, verso 18 dice, luego vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Verso 23, en la resurrección, ¿de quién de ellos pues será esposa? Lucas capítulo 20, verso 27, entonces acercándose algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección, le preguntaron, verso 33, así pues, en la resurrección, ¿de quién de ellos será esposa? Ahora noten que la respuesta de Adonai Yeshua, el Cristo, se trata únicamente del tema de la resurrección. Y por eso, él respondió de la siguiente manera, en Mateo capítulo 22, verso 31, y respecto a la resurrección de los muertos, en Marcos capítulo 12, verso 26, el Señor respondió, ahora bien, con respecto a que los muertos resucitan. Y en Lucas capítulo 20, versos 37 y 38, el Señor Yeshua contestó, pero con respecto a que los muertos resucitan, aún Moisés lo declara mencionándolo en el relato de la zarza. Yahvé es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos ellos viven. Estas palabras fueron dichas por el Cristo para probar que los muertos resucitan. Pero los tradicionalistas usan estas palabras para probar que los muertos están viviendo sin ser resucitados. Los saduceos podían haber negado muchas otras cosas, pero la única cosa en cuestión aquí es la resurrección. El argumento del Cristo fue: 1. Las palabras de Elohim en la zarza prueban que habrá vida para los patriarcas muertos. 2. Pero no hay vida para los muertos sin resurrección. 3. Por lo tanto, deben ser resucitados de entre los muertos y volver a vivir por medio de él. Este argumento silenció a los saduceos. Y si ahora están viviendo y no están muertos, ¿cómo prueba eso una resurrección? También debemos considerar, en relación con esto, el caso de Moisés y Elías, que aparecieron en la montaña de la transfiguración. Pero eso será en nuestro siguiente video. Los invito a que se suscriban, pongan sus comentarios y sus preguntas. Me gustaría saber lo que ustedes creen acerca de este tema. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.